Hola a todos, bienvenidos. Si estás aquí, sé que es porque has intentado aprender inglés de todas las formas. Apps de todo tipo, cursos pagados, recursos en el internet gratuitos y quizá nada te haya funcionado o no has obtenido la fluidez. No te has sabido desenvolver de la forma en la que tú quisieras. Entonces, esta clase y el conjunto de clases que estaremos publicando en este canal es precisamente para ayudarte yendo al punto de cómo lograr fluidez, cómo poder hablar inglés de una manera que realmente puedas sentirte en confianza. No decir, hablo inglés un 80%, un 60%, pero que puedas decir con confianza, hablo inglés, lo entiendo perfectamente y quienes me escuchan también me entienden perfectamente. Voy a empezar por presentarme. Mi nombre es Eddie, soy un profesor con más de 7 años de experiencia certificado por la Universidad de Cambridge. Aparte del inglés, he aprendido otros idiomas y los hablo con fluidez como el italiano, el ruso y actualmente estoy aprendiendo polaco. Amo los idiomas, creo que eso es clave en un profesor que realmente le apasione lo que hace. Aparte de esto, evidentemente tengo mucha experiencia en estos años de trabajar y vivir en entornos tanto en los que se usa el inglés americano como en los que se usa el inglés británico. Como podrán ver también aquí en la pantalla, estoy mostrando algunas imágenes de mi vida, amigos que tengo de diferentes partes del mundo, americanos, británicos, canadienses, y todo lo que les vengo a mostrar es prácticamente qué me ha podido ayudar a mí para aprender otros idiomas y qué les puede ayudar a ustedes. Vamos a comenzar. Primero les quiero hablar un poco acerca de cómo son mis clases. Yo doy clases en línea, también trabajamos con corporativos en esta empresa que se llama London Delta. Damos clases a los empleados o colaboradores de estas empresas y también nos dirigimos pues al público en general. Siempre intentamos que las clases sean en un contexto real. Entonces vamos a ver frases reales, vamos a ver algo que se llaman idioms, slang, collocations, que son muy importantes para poder utilizar vocabulario con naturalidad en ese entorno. También el objetivo de mis clases siempre es el que siempre tengas la oportunidad de conversar, que tú como alumno, tú seas el protagonista. A cambio, pues lo único que pedimos, para nosotros lo más importante es que seas comprometido con tus objetivos, porque sin compromiso no se puede lograr nada. Que seas constante y que siempre preguntes. A mí me encanta cuando me hacen preguntas. Pueden hacer de hecho preguntas ahora mismo en los comentarios. Pueden hacer preguntas si en algún momento nos cruzamos y toca ser su profesor, pues encantado de recibir sus preguntas. Perfecto. Entonces, ya dejando a un lado las presentaciones, evidentemente quieres aprender inglés porque es un idioma necesario que se habla en todo el mundo. Es un idioma que tiene mucha relevancia, se habla mucho del chino, pero actualmente el inglés sigue siendo predominante en el ambiente de los negocios, académicamente. Las mayores universidades, las mayores empresas utilizan inglés día a día. Entonces, el inglés sin duda, vayas a donde vayas, va a haber una persona que te va a entender. Y eso es muy útil. Quizá vas a, Polonia, Alemania, pero no sabes polaco o alemán. Pero hay otra persona que sabe inglés. Entonces es un puente también entre culturas, entre idiomas bastante interesante. Como primer lengua requieres cerca de 400 horas de estudio para poder dominarlo, comparando con las 1200 horas del chino. Algo que nunca te han explicado sobre el inglés y que debes de conocer, te pasa algo muy curioso, ¿sí? Todos los idiomas han tomado prestados de otros idiomas. El español no es la excepción. Pero más del 70% del español tiene origen en el latín. El inglés está muy fragmentado en 3 idiomas principales. El latín en un 29%, el francés un 29% y lenguas de origen germano un 26%. Es decir, casi 3 partes del idioma inglés en realidad está dividido en lenguas que son muy diferentes entre sí. También tenemos una porción que proviene del griego, otras lenguas incluso japonés, chino, ruso, incluso el mismo español ha influenciado en el inglés. Casi siempre es una de las mayores frustraciones
de nuestros estudiantes. Cuando yo les pregunto, ¿qué es lo que más trabajo te cuesta del inglés? Leerlo, pronunciarlo, escucharlo. Casi siempre dicen, me cuesta más trabajo entenderlo. Cuando me está hablando un nativo, me bloqueo, no entiendo nada. También me cuesta trabajo yo hablarlo con una buena pronunciación. Siento que no me entienden. Todo esto tiene una razón de ser. El inglés está dividido en 3 partes. Del 29% del inglés que se origina del latín, el español y el inglés. ¿En qué sentido son parecidos? Pues porque ambos, el inglés y el español, comparten latín. En el español, como ya les comenté, es un poco más del 70%. En el inglés es 29%. Entonces estas son de cierta forma buenas noticias, porque si eres hispanohablante o hablas una lengua que se origina del latín, entonces ya tienes un 29%. No estás realmente comenzando desde cero. Hay muchas palabras que comparten el inglés y el español. Por ejemplo, aquí tienen algunas: human, manual, lunar, library, color. La pronunciación es muy parecida al español. Y eso tiene una razón de ser. Si nos vamos a los orígenes del inglés, al inicio en la isla británica estaban estas tribus celtas. Las personas originarias de esta isla hablaban el gaélico. El gaélico actualmente existe, por ejemplo, en el escocés se habla una variante, el irlandés mismo es una lengua gaélica. Entonces, en un inicio podríamos decir que el gaélico era el idioma original de la isla británica. Ha evolucionado mucho. Entonces, llegan los romanos y los romanos hablan latín, evidentemente. Entonces, de todos esos siglos que dominó el Imperio Romano, dejaron el latín. El siguiente idioma bien importante es el francés. La influencia que ha tenido el francés en el inglés es enorme. Tenemos palabras como machine, sabotage, literature, cliché, bureau, ballet, fiancé. Vamos a tener un 29% de vocabulario, palabras de origen francés. Eso es muy interesante porque si aprendes inglés, al hablar español y al hablar inglés, será mucho más sencillo aprender francés. Otro idioma que tuvo una gran influencia en el inglés fue el alemán. El alemán y las lenguas germánicas, también el neerlandés, podemos pensar en las lenguas nórdicas también. Todas ellas se influenciaron también en el inglés. Y aquí tenemos algunas palabras: Kindergarten, Hamster, Hamburger, Juba. Y aquí es más difícil como hispanohablante porque con el latín, las palabras de origen latín, pues no tengo ningún problema, pero con el francés y con el alemán ya se pone complicado, ¿no? Ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio para poder probar un punto, que es: el inglés está roto, la pronunciación está rota. Si te cuesta trabajo hablar inglés, no es tu culpa. El inglés consta de tantos idiomas que son tan diferentes entre sí que la lógica de la pronunciación no funciona igual como en el español. Y les estoy mostrando estas 4 palabras y vamos a ver si pueden pronunciar. Vamos a intentar con el primero. En la esquina superior izquierda, esa palabra es essay. Essay. ¿Cómo pronunciamos la palabra que está a contraesquina? Es decir, en la esquina inferior derecha. Esa palabra se pronuncia easy. Easy. Ok. ¿Qué hay de la palabra de arriba? Desierto en inglés. Esa palabra se pronuncia desert. Desert. Pero la palabra que está a contraesquina, es decir, en la esquina inferior izquierda, se pronuncia desert. Desert. Entonces, si yo quiero leer cualquier cosa en inglés, pues sería muy útil saber la etimología o el origen de cada palabra para conocer la pronunciación. Pero evidentemente esto no es lo más práctico a la hora de aprender un idioma. Entonces, ¿qué puedo hacer? Estoy mostrando ahora imágenes de las vocales en inglés. ¿Cómo se deletrean estas vocales? A lo mejor algunos de ustedes ya lo saben. Bueno, entonces sería A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. A veces cuando estamos en clases de básico en inglés, a los alumnos les es complicado porque
en ocasiones cuando están deletreando y decimos A, piensan que estamos hablando de la E. O digo I y piensan que estoy hablando de la A. Teniendo esto en mente, ¿cómo pronunciarían ustedes esta palabra? Si seguimos la lógica de lo que hablamos, la pronunciación debería ser apple. Apple. Pero, si saben un poco de inglés, sabrán que la pronunciación en realidad es apple. Apple. ¿Por qué es diferente la pronunciación de la A? Y si comparo con otra palabra, por ejemplo, simio en inglés, así pronuncio ape. Y cuando le pregunto esto a mis alumnos me dicen, es que es por la doble P. Es que por ape es una monosílaba. Pero lo cierto es que el inglés está lleno de contradicciones sobre la pronunciación. Que si sigues la lógica que aprendiste en español, es decir, que conozco la pronunciación de las consonantes, conozco la pronunciación de las vocales, entonces si pongo una consonante y una vocal al lado, por ejemplo, la C con la A siempre suena K. Siempre. Si es una B con una E, siempre suena B. En inglés, la lógica no funciona así para pronunciar las palabras. Y claro, esto no es culpa de ustedes, no es culpa de como estudiante. Creemos que el inglés es muy difícil para nosotros. Puede ser que tú pienses eso, pero la realidad es que esto es culpa del inglés. Porque hemos hablado acerca de los orígenes del inglés. Que el inglés no es un idioma fonético. Cuando decimos que un idioma es fonético, es tal como el español. Piénsenlo así. Pongo consonante, vocal y formo una sílaba, y con un conjunto de sílabas formo palabras. Entonces, aunque piensen que en español yo quiero pronunciar una palabra que es muy difícil o que nunca he visto en mi vida, podré lograrlo simplemente al leer con cuidado, letra por letra y sílaba por sílaba. En el inglés esto es imposible. A cualquier persona, a cualquier americano o británico que les muestres una palabra que nunca han visto en su vida y será imposible de pronunciar para ellos. El inglés es contradictorio a lo que hemos aprendido del español sobre la pronunciación. Y esto es extraño porque si piensas en algunos otros idiomas como tan diferentes como lo podría ser el ruso, el polaco, varios idiomas, estos idiomas son fonéticos. Si tú aprendes el alfabeto ruso, vas a poder pronunciar cualquier palabra simplemente conociendo el alfabeto. No es culpa tuya que el inglés sea difícil de pronunciar. Es que nos estamos enfrentando a algo que es diferente, y esa es la clave para aprender un idioma. Cuando estás aprendiendo un idioma, estás entrando en un mundo totalmente diferente. Es importante tener una mente muy abierta para poder aprender un idioma, porque la lógica de lo que nosotros consideramos al hablar no es la misma necesariamente en otro idioma. Bueno, entonces ya hablamos de que a pesar de que yo conozca el alfabeto en inglés y la pronunciación de cada letra, eso no corresponde siempre con la pronunciación exacta de la palabra. Por lo tanto, he mencionado el problema del inglés. Ahora vengo a mostrarles la solución. Y de nuevo, no es una solución mágica realmente. Y ahora lo que les estoy mostrando es el cuadro fonético. Y pensarán, bueno, esta es una metodología muy moderna, es una metodología de vanguardia. Y lo cierto es que no, porque este cuadro existe, fue creado a finales del siglo XIX. Tiene muchísimos años de existir. Y aún así no se enseña en las escuelas, en los cursos. Hay profesores que me sorprenden porque, bueno, aparte de que ni siquiera tienen las credenciales para enseñar, que eso es algo muy lamentable en muchos países de habla hispana, que los profesores realmente no tienen las credenciales para poder enseñar el idioma, ¿no? Entonces a veces se bastardea mucho. No tienen la preparación, ni siquiera saben un poco, mastican un poco el inglés y ya quieren enseñarlo, y eso es totalmente incorrecto. Pero he encontrado a muchas personas que a lo mejor han estudiado inglés por años y ni siquiera conocen este cuadro fonético. O a lo mejor lo han visto y saben un poco, pero no completamente la pronunciación de cada fonema. ¿Por qué es tan importante este cuadro? Bueno, porque este cuadro contiene todos los sonidos que existen en el inglés.
Aquí pueden ver que se divide principalmente en dos partes, que son las vocales y las consonantes. Entonces, si hablamos de vocales puras, el inglés tiene 12, como pueden contar aquí en el cuadro. Son 12 símbolos. Son 12 sonidos de vocales. Pero dijimos, igual que en el español, hay 5 vocales en el inglés. Eso quiere decir que escondido en el idioma hay sonidos que, bueno, como valga la redundancia, no son evidentes. Por lo tanto, tenemos que saber pronunciar estos, no solo de las vocales, sino también de las consonantes. Las consonantes en inglés, por ejemplo, tienden a ser mucho más fuertes, tienden a estresarse muchísimo más. El español, en contraste, es un idioma muy suave. De hecho, muchos de mis amigos les gusta el español como suena, porque dicen es un idioma muy bonito, muy romántico, muy melodioso. Y sí, si comparas el español, por ejemplo, con el inglés, te encuentras que en el inglés sí enfatizan mucho más las consonantes y por lo tanto puede sonar mucho más golpeado, por decir de alguna forma. Bien, entonces ahora les voy a mostrar, porque claro, tenemos que el punto para que puedas aprender inglés. No necesitas no necesitas estudiar durante años o meses para tener una buena pronunciación. Me topo con muchos alumnos día a día que entran al curso y me dicen, es que yo he estudiado inglés por 2 años y su pronunciación es pésima. Digo, ¿cómo es posible que hayas estudiado inglés por tanto tiempo y tengas una pronunciación de esta forma? Pero claro, no es tu culpa, es que no te han enseñado de forma correcta, o al menos no te han mostrado esto. Entonces, el objetivo de esta clase es que al final, tú serás juez y tú sabrás si este método te sirve. Esto es lo que yo he probado durante 7 años. También es lo que he utilizado, aprender la fonética primero de un idioma antes de aventurarme a aprender el vocabulario y otras cosas que son muy importantes. Pero la pronunciación en inglés, como en muchos otros idiomas, es crucial, porque si tú dices una palabra en inglés, por ejemplo, digamos la palabra playa, entonces yo pronuncio beach. Bueno, claramente otras personas se van a sorprender. Cuando otros me escuchen van a pensar que estoy diciendo una mala palabra. Entonces tengo que saber diferenciar entre decir eso y decir beach, que es la pronunciación correcta para playa. Vamos a regresar con este cuadro en un momento, pero aquí hemos tomado 3 que son uno de los sonidos más importantes en el inglés. Importantes cuando los comparamos con el español, porque los hispanohablantes que están aprendiendo inglés cometen errores al pronunciar estas consonantes y te delatan. Cuando estás hablando inglés te delatan y saben, esta persona no es nativa o esta persona no habla muy bien el inglés. Entonces, yo siempre lo comparo como cuando una persona va al gimnasio. A lo mejor si ustedes van al gimnasio o entrenan de alguna forma, sabrán que pues tampoco es sencillo, implica un esfuerzo y se entrenan finalmente músculos. En el inglés es lo mismo, o con cualquier otro idioma que aprendas. Cuando estás aprendiendo un nuevo idioma tienes que adaptar tus músculos a la forma en la que se utilizan en ese idioma. Pueden ver diferentes secciones de nuestro aparato vocal que utilizamos al hablar. No solamente es mover los labios o la lengua, también están implicados algunos músculos aquí en la garganta. Se utiliza el paladar, incluso la nariz. Hablamos con la nariz en español o en inglés o en muchos idiomas. Por lo tanto, a lo mejor yo me siento tentado a pronunciar esta palabra como red. Red. ¿Por qué? Porque en español hemos aprendido que la R se pronuncia así. Ahora quiero que, para que puedan seguirme en lo que resta de esta clase, tienen que ser muy conscientes de cómo están pronunciando. Si yo te pregunto, ¿cómo pronuncias la R en español? Quiero que me digas la posición de la lengua y quiero que me digas qué haces con la lengua para producir ese sonido. Entonces, la R en español está justo detrás de los dientes, en esta sección del paladar.
¿sí? Y aparte vibra rápido. Rrr. Pero en inglés, al ser un idioma diferente, entonces este músculo que es la lengua se realiza de una forma distinta. Tienes que colocarlo en la parte trasera de tu paladar. El paladar se divide en diferentes secciones. Entonces sería en el paladar blando, ¿no? Digamos que tengo la sección alveolar que está justo detrás de los dientes, luego paladar duro, paladar blando. Entonces, para pronunciar la R, nos ubicamos justo en el paladar blando. Lo que tienes que hacer es empujar la lengua lo más atrás que puedas para poder pronunciar entonces. Si comparo con el español, suena así, pero en inglés sería. Entonces esta palabra, por ejemplo, no sería red, sino red. Red. Lo que hacemos en este caso también es que empiezo barriendo con la lengua de atrás hacia adelante. Red. 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 La siguiente palabra no sería correcto decir Roman. Roman. Sino Roman. Roman. Hay otros sonidos en esas palabras que no estoy explicando de momento, no solo la R, pero de momento vamos a enfocarnos solamente en la R. La siguiente palabra, la primera R es fuerte, podemos decir que es como ru, pero la siguiente es como una R en español, como en la palabra pera. Entonces vamos a decir rural. Rural, no rural. La siguiente palabra es waiter, si es pronunciación americana. Si quieres pronunciación británica sería waiter. Waiter. Lo que pasa es que las palabras que terminan en ER, no solamente las que terminan en ER, pero algunas sílabas tienen este sonido que en inglés se llama schwa, que explicaremos en otros videos. Entonces ese sonido al final suena, todas las palabras que terminan en ER pareciera que suena como A. Por ejemplo, aquí en vez de waiter en británico es waiter. Waiter. Sí, pero bueno, en americano sería waiter. Es cierto que no solo existe en el inglés americano y el británico, hay muchas variantes. Pero digamos que un inglés canadiense, por ejemplo, se parece más a un americano que a un británico. La variante en Escocia, ojo, en Escocia se habla gaélico como su lengua principal, pero el inglés también, la variante en Escocia del inglés es más parecido a un inglés británico, ¿sí? Más como a un inglés de Inglaterra. Entonces por eso se suele resumir como en dos, ¿no? Inglés americano e inglés británico, a pesar de que hay decenas de acentos en inglés, que son todos válidos. Bueno, entonces la siguiente palabra es restaurant. Restaurant. Como pueden notar, hablar inglés también implica ignorar muchas letras que están escritas. Esto, como ya mencionamos, es porque el inglés no es un idioma fonético, por lo tanto vamos a prescindir de muchas letras que estén escritas. Así es el inglés. Muy bien. El siguiente sonido importante es la L. La L tiene algo que se llama palatización. Esto existe en otros idiomas como en el ruso. Que existe una L normal, como en español. Digo L normal para los que son hispanohablantes, ¿no? Y también existe la L de palatizada, que consiste en cerrar un poco más la boca y permitir que la lengua se pegue más al paladar. Eso es importante. Muchos dirán, mira, qué fácil es pronunciar león. Tienes que decir lion. Pero no se pronuncia lion. Ese la es una L en española. De nuevo, intenten analizar cómo producen ese sonido en español. La. ¿Sí? La lengua está un poco más atrás de los dientes. ¿Sí?
En inglés lo que tengo que hacer es pegar la lengua completamente al paladar o lo más posible y cerrar un poco más la boca, de tal forma que no digo la, sino la. La. Por lo tanto aquí pronuncio lion. Lion. Una L palatizada. El de abajo sería lunar, no lunar. Voy a hacer el contraste, ¿ok? Voy a pronunciar como la mayoría de mis estudiantes o hispanohablantes pronuncian y después cómo es la verdadera pronunciación. Entonces dijimos no es lunar, sería lunar. Lunar. La siguiente palabra, que significa canción de cuna, no se pronuncia lullaby. Lullaby. Fíjense cómo en español es como con esa L español es lula, pero en inglés sería lullaby. 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 Ok. La siguiente palabra no es lobby, más bien lobby. 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 Entonces, noten la diferencia que cuando yo lo digo como con una pronunciación en español, digo lo, abriendo más la boca, porque de hecho en español articulamos mucho más que en inglés. En inglés es lobby. Lobby. Luego tenemos la palabra toalla. La L cuando está al final, debido a esta palatización, la L no suena. Es muy poco notoria, más bien se extiende la vocal anterior. Por eso esa palabra no sería towel. Towel, más bien se pronuncia towel. 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 La palabra de abajo no es wool, más bien es wall. Wall. Busquen en YouTube cómo pronuncian los americanos wall. No sé, pueden buscar un video de Donald Trump, bueno, del presidente que quieran, ¿no? Yo menciono a Trump porque durante unos años él decía como build that wall, como construyan el muro, ¿no? No dice wall, pronuncia wall. Entonces recordemos, las L's al final casi no suenan. Otro sonido bien importante es la T. La T en español y en inglés se diferencian mucho. La T en español es suave, ¿sí? Es t, t. Recuerden, el español es más discreto, ¿saben? En cuanto a sonidos, más suave, ¿sí? El inglés es lo opuesto, es marcar más las consonantes, más golpeado. Entonces, no pronuncio la primera palabra como Titanic, sino la T. Vamos a hacer lo siguiente. Entonces van a hacer como si estuvieran escupiendo. ¿Ok? Ese es el sonido de la T. Titanic. La estoy marcando de más, pero estoy exagerando aquí para que puedan darse cuenta del sonido real de la T. Titanic. Titanic. No Titanic, ¿sí? No es Tita, es Titanic. Titanic. Ok. La palabra de abajo no es towel. Fíjense cómo en español tiendo a pronunciar la T como más suave, ¿no? Ta, ta, ta. En inglés sería, americano o británico, no importa, sería towel. Towel. A lo mejor escupieron. Al practicar esto es normal. Si escupes un poco, no pasa nada. Towel. Ojo con la siguiente palabra. Las T's, cuando están en medio de dos sonidos vocales, entonces en inglés americano lo suavizan. Suavizan la T. También en británico también hay una T glotal, pero bueno, vamos a ver cómo sería en inglés americano. La T intenta pronunciarla como una R, ¿sí? Como la palabra pera. Entonces vas a decir no water, vas a decir water, water,
En inglés británico, tú dirías water, 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 water. Entonces puedes ver, hay dos pronunciaciones estándar, que sería water y water, más nunca digo water. No water. O dices water o dices water, si quieres pronunciar bien. La siguiente palabra, igualmente americano, sería city, como el del teléfono. City, city. Y en británico, city. Pero pueden ver que la última palabra no tiene una T y aún así la incluí en esta lista. Y la razón es que también las Ds, cuando estén en medio de dos sonidos vocales, van a sonar como una R. Es decir, no digo líder. Es más común que escuches a la gente decir leader, leader, leader. Ok. Como puedes ver, hemos visto solamente 3 sonidos, 3 fonemas, pero que hacen una diferencia al hablar inglés. Lo siguiente es que descubras unos tips para que puedas mejorar tu pronunciación desde el ya. Es decir, recuerda que esta clase no está hecha solamente para personas que tienen un nivel básico o solamente avanzado. Esta información aplica para todos, porque creo que todos de cierta forma han estado aprendiendo un idioma de la forma incorrecta, porque no nos concentramos en lo primero, que es tener una buena pronunciación, que no depende tanto de la experiencia que tengas con el idioma, sino que realmente puedes empezar a mejorarlo desde ya. Por eso estamos viendo esto antes de enseñarte los saludos, antes de enseñarte colores, que es lo que muchas escuelas hacen. Primer clase, vamos a enseñarles el abecedario, vamos a enseñarles los saludos, y ya todos se saben. Hello, how are you? How are you doing? I'm okay, how are you? ¿No? Entonces, para nosotros lo más importante es que tengas una buena pronunciación. La siguiente clase veremos tips muy buenos para mejorar tu pronunciación desde el ya. Terminaremos de ver este cuadro fonético, lo veremos a profundidad. Va a ser una clase que espero disfruten mucho, pues yo disfruto mucho enseñando esto. Me parece divertido ver esos contrastes con el español. Y si te gustó este video, por favor, síguenos. De esa forma vas a poder recibir actualizaciones del siguiente. Déjanos un like, un comentario. Coméntanos si ya sabías estos tips. Si crees que nos faltó añadir algo. La verdad no entramos mucho en detalles de historia del inglés, pero es un mundo que es muy interesante y que, claro, estaremos abordando a más profundidad en una siguiente clase, ya que la historia del inglés te brinda datos interesantes que dices, ya entiendo por qué el inglés es así. Y de hecho, con cualquier otro idioma, te sirve mucho conocer su historia. Sé que la mayoría de los que están aquí viendo el video han tenido malas experiencias aprendiendo inglés. Estoy seguro que teniendo ya esta información y los siguientes tips en las siguientes clases que estaremos subiendo a YouTube, van a retomar ánimo y van a decir, sí puedo lograrlo. Recuperar esa confianza en ti mismo, que puedes aprender inglés, que puedes aprender cualquier cosa que te propongas. Y nada, buen ánimo, lo pueden lograr. Intenten practicar estos sonidos que hemos visto el día de hoy. Voy a dejar aquí unos ejercicios de pronunciación para que ustedes lo prueben. Intenten pronunciar esas palabras. Y después veremos en la siguiente clase, vamos a mostrar cuál es la pronunciación correcta. Bien, si quieren más información sobre nuestros cursos, les dejo la información aquí en la descripción. Y muchas gracias. Hasta luego.